Quiero iniciar esta 15ª temporada de Hielo Seco y de grandes celebraciones para todos ustedes y nosotros, primero agradeciendo a esas fuerzas creadoras, mantenedoras y destructoras de las causas y de los efectos de este maravilloso universo, parafraseando al gran Borges, pero agradeciendo especialmente hoy a mi señor padre, agradeciendo que él me enseñó a valorar, a disfrutar, a apreciar, a gozar sobre todo de las bellezas de este fantástico universo, a gozar del cine, del jazz, de la música, de la ópera, de la pintura, de las artes plásticas, de la arquitectura, del urbanismo. Gracias, Pa. Soy Germán Ortega Chávez, hijo de Carlos Ortega Vieramontes. ¿Cómo les va? Muy buenas. Queridos telespectadores, queridos dichosos amigos, queridos lectores y amantes de las letras, queridos chambelanes del mundo, qué gusto volver a verlos y emprender juntos estos 6 meses de festejos quinceañeros. Nosotros estamos aquí y entre baile y baile pretendemos compartir palabras. Sin duda este año serán más dichosas que nunca. Yo en lo personal pretendo empezar cada día con un refrán porque recuperar la sabiduría popular me hará sin duda más dichosa. Y porque decir refranes es decir verdades. Y porque de refranes y cantares tiene el pueblo 1000 millares. Y como de refranes y cantares, y como refranes y sustos hay para todos los gustos, y mujer refranera es medida y certera, pues tuve que buscar cómo terminar esta presentación, porque si no sería infinita, y encontré esta. Déjate de tanto refrán y empieza a buscar el pan. Así que vamos a empezar ya a dichosear, porque hemos estado mucho tiempo callados y tenemos muchas cosas que decirles. Buenas noches, muy gustosos. Yo soy Laura García. Muy bien, pues que nos acompañe el espíritu de tu padre, querido Germán. Lo sentimos todos aquí en la mesa contigo. Pablo, muchísimas gracias. Al contrario. Y vamos a comenzar pues con una pregunta que me llama mucho la atención porque yo no sé absolutamente nada de ella, ni siquiera sabía que existiera como palabra. ¿Qué es un spoonerismo? Pregunta Eva Cobos. Spoonerismo. Es maravilloso incluso la palabra porque viene del inglés spooner, que suena a spoon, cuchara, y no tiene nada que ver, pero es un apellido, es un epónimo de un señor que daba clases en Oxford y que decían que cometía muchos lapsus linguae, estos pequeños tropiezos que uno tiene al hablar y que de repente pone palabras que suenan parecidas a lo que uno quiere decir, pero que le dan un sentido completamente diferente a la frase y que normalmente provoca risa. Él y su hija se dedicaron toda la vida a decir que era mentira, que él no había dicho nunca eso y que era un señor muy cuidadoso con lo que decía. Y entonces se dijo que igual eran los alumnos un poco lo que les querían hacer un poco de burla, ¿no? Habían exagerado eso. Lo cierto es que el señor se hizo tan famoso que dio lugar a esta expresión, spoonerismo, que en español hemos castellanizado como spoonerismo, como con E y todo. No está en el diccionario. No está en el diccionario y es muy poco común, te voy a decir por qué, porque en español está claro lo que es cometer un spoonerismo. En inglés hay muchos casos y además muy registrados. El caso que dan de este profesor, Spooner, era que él había dicho en una frase, estaba hablando algo de la reina y demás, pero él en lugar de decir or dear old queen, dijo or queer old dean. Es decir, cambió un poco ahí las letras y lo que hizo es... Tenía sentido la frase. Como que era una dislexia, pero organizada, sí, ¿no? Era el extraño y viejo decano, en lugar de decir nuestra amada reina. Nuestra anciana, no anciana, sino veterana más bien en ese sentido. En español lo que pasa es que tenemos, voy a parafrasear a leyendas del lenguaje como... Fíjate, eso le pasa mucho a Ninel Conde. Es raro que mencionemos a Ninel Conde en este programa, pero ahí les va. Cuando a Ninel Conde le ponen que dice, por ejemplo, lo de que en lugar de hablar del tsunami, dice que está muy asustada por el surimi, eso es una especie de spoonerismo, porque es poner otra palabra que sí existe y que le da un giro completamente diferente que no a la es un frase. absurdo, sino que realmente sí adquiere otro sentido. Bueno, sí, no, porque te digo que eso, por ejemplo, en español pasa cuando dices quiero un gallete de paquetas. Claro. Es como un poquito como ese famoso poema colombiano, no me acuerdo de quién, que dice algo así como
los ladros perran, Sí, ¿no? sí. Eso es un Exacto, spoonerismo. Los píos pájaran en Sí, lugar de pero los fíjate, pájaros ahí no pían. tienen sentido. Y es que el spoonerismo hay de diferentes maneras. Es que tú intercambies dos sílabas de la misma palabra o dos palabras de la misma frase y puede ser que las palabras resultantes no tengan sentido o que sí tengan sentido porque existen y entonces den otro sentido a la frase. Hay como diferentes maneras. Por eso te digo que en el caso de decir, por ejemplo... Y en español no había otra palabra, digamos, que definiera este No, fenómeno. fíjate que- Malapropismo, ¿Sabes según yo, malapropismo? hay uno que se llama malapropismo, que es decir, por ejemplo, los ejercicios abominables, en lugar de decir abdominales. Bueno, es que son abominables. Son abominables. Pero ¿sabes por qué no está? Porque las figuras retóricas y los tropos tienen cierta lógica, cierta repetición. Y el spoonerismo, según como un lo tropiezo. explicas, es muy irregular, es muy asimétrico, no Exacto. puedes crear. Como un teclazo. Ahorita Es un se me dedazo, ocurre tal un cual. caso de spoonerismo que con lo que tú dices que acabo de cometer, pero digamos no hablando, ¿no? Sino en un mail, ¿no? Que me despedí de una amiga y le mandé besos escritos, ¿sí? Y cuando me respondió muy azorada, me dijo, esos besos escrotos, ¿cómo serán, no? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, eso es un teclazo que da, Sí. da un cierta spoonerismo, posibilidad Pero- interpretativa. Pero la clave no está más bien en, digamos, cuando hablas de figuras retóricas hablas de algo deliberado. Exacto, voluntario. Y aquí estás hablando de algo Sí, involuntario. no, ¿o porque digamos que en la comedia se utiliza mucho como ya, recurso sí. porque provoca muchas risas. Cuando uno Woody dice, Allen, por quiero, ejemplo, sí, ¿Hace eso? conscientemente hace spoonerismo. y es que en inglés es muy dada a la lengua. Por ejemplo, tú dices, quiero un libro ortografiado por el autor. Orto. Pues entonces tú lo has entendido, pero en realidad no es un spoonerismo 100% porque no estás intercambiando ni sílabas ni palabras. Eso es el malapropismo que sí existe en ok, español y que tiene que ver con un personaje de una comedia que se llama la Madame Malapro, que era de una comedia francesa, que era mal à propos, mal a propósito, en francés. Entonces eso es que se dice... Esa frase, exacto. Lo curioso, y yo conozco mucho de los malapropismos y de los spoonerismos, porque en traducción es muy difícil. Cuando te Ah, topas ya, con ya. un spoonerismo es, ¿Cómo lo traduces? ¿qué hago? ¿Será un lapsus que realmente yo tengo que corregir? juego. ¿Tengo que hacer un juego de palabras igual en el idioma al que yo tengo que Es traducir? absolutamente imposible Es un traducir. reto fantástico. Eso pasa con los juegos de palabras de Shakespeare, Sí. en las traducciones, pues están Sí, llenas de notas los al pie para abominables y explicar. los ¿no? abdominales lo explican Bueno, muy los bien. términos Eso médicos es muy hay buen ejemplo. muchísimos. En los términos médicos, en lugar del colirio tienes un delirio. En lugar de, no sé, creo que en los términos médicos es donde, de hecho, hay secciones en programa de radio. Yo en España conozco uno que se llama Asuntos Propios, que tenía que ver con encontrar esas palabras que uno escuchaba en la calle, en los autobuses, en la oficina, y que eran justo estos que derrochaban unas carcajadas porque al oírlos uno solo puede reírse del tropiezo, que yo no sé si siempre es Involuntario. accidental o que realmente uno lo dice como para que el otro se ría, y me parece que es divertido. Muchos de stand-up comedy, ¿no? Utilizan el spoonerismo muy frecuentemente. Ahora, lo que es chistoso eso es de que si uno busca en las redes, a veces aparece malamente, ¿no? La traducción de spoonerismo, spoonery en inglés, Como que yo lo he en buscado en inglés. inglés, y aparece la traducción retruécano. Aparece retruécano, que no es exactamente eso. Yo digo que al ser derivado de un apellido, al ser un Sí, epónimo, tiene que aparecer tal cual. O sea, tendría que ser igual que boicot, igual Sí, que guillotina. tendría que ser Hemos spoonerismo igual. adaptado a partir de un apellido. Spoonerismo debería ser marcado como tal. Ahora pero sí, bueno. sí hay Vamos a- pasajes específicamente de spoonerismo que se escriben a es propósito. fantástico sí. además.